Hay llamadas telefónicas que pueden cambiar una vida. En octubre de 1997, en San Antonio, Texas, una familia recibe una noticia que durante mucho tiempo había parecido imposible. Nicholas Barkley ha aparecido. Está vivo, está en Europa y necesita que alguien vaya a buscarlo. 3 años antes, Nicholas tenía solamente 13 años cuando desapareció. Ahora, según las autoridades españolas, un joven ha aparecido en la ciudad de Linares y afirmaba ser él. La familia no tarda en reaccionar. Una de sus hermanas viaja hasta España. Después de 3 años de incertidumbre, finalmente podrá volver a ver a su hermano. Pero sin duda, hay algo extraño. El joven que la esperaba no es exactamente como la familia recuerda a Nicholas. Tiene un aspecto mayor, su físico sin duda ha cambiado, y hay detalles que resultan difíciles de explicar. Pero después de 3 años, quizá eso sea normal. Quizá el tiempo ha cambiado su rostro. Quizá el trauma haya cambiado su personalidad. Esos detalles parecen pequeños cuando la familia vuelve a recibir al hijo que creía perdido para siempre. Este parecía ser el final de una pesadilla, pero en realidad apenas estaba comenzando. Pero primero, si te gustan los relatos de True Crime, desapariciones, misterios sin resolver, o incluso casos con algún toque paranormal, este es tu canal. Actualizamos 2 veces por semana, así que si te gustó el contenido y quieres ver más, te invitamos a suscribirte, dejar un like, un comentario e incluso quizá alguna recomendación. Ahora sí, vamos al video. Nicholas era simplemente un chico de 13 años. Había crecido junto a su madre, Beverly Dollarhide, una mujer que trabajaba durante la noche y que había criado prácticamente sola a sus hijos. Nicholas era el menor de la familia. Sus hermanos mayores, Kerry y Jason, eran hijos de una relación anterior de Beverly. Su padre biológico apenas había formado parte de su vida. A simple vista, era una familia típica norteamericana. Sin embargo, la vida en aquella casa no siempre era sencilla. Beverly tenía problemas de adicción y debía trabajar durante la noche para mantener a la familia. Aún así, Kerry recordaría posteriormente a su madre como alguien que, a pesar de las dificultades, procuraba que su hijo tuviera una casa, comida y una vida relativamente estable. Nicholas, sin embargo, estaba atravesando una etapa complicada. Era un chico solitario, impulsivo y con problemas de conducta. Había tenido conflictos en la escuela y también problemas con la ley. Poco antes de desaparecer, había sido acusado de entrar en una tienda y robar un par de zapatillas. La situación había llegado al punto en que Beverly estaba considerando enviarle a un hogar para jóvenes, porque sentía que ya no podía controlarlo. Por eso, unos meses antes de la desaparición, Jason volvió a vivir con ellos. Beverly esperaba que la presencia de su hermano mayor pudiera ayudar a manejar la situación de Nicholas, pero Jason también tenía sus propios problemas, y la convivencia familiar no siempre era tranquila. Y entonces, llegamos al 13 de junio de 1994. Nicholas había salido de casa para jugar baloncesto con unos amigos. Llevaba apenas unos pocos dólares. Su madre le dijo que se asegurara de volver antes de la hora de la cena. Pero cuando llega la tarde, a eso de las 6 p.m., Nicholas llamaría desde un teléfono público. Quería que alguien fuera a buscarlo. Pero su madre estaba durmiendo porque esa noche tenía que trabajar. Y su hermano, Jason, fue quien contestó y le dijo que volviera caminando. Nicholas cuelga, comienza el camino de regreso a casa, pero nunca llega. Los primeros días son los más importantes. Cuando un niño desaparece, cada minuto debe aprovecharse. Al notar su ausencia por la mañana, su madre reportó la desaparición a la policía de San Antonio. Debido a que Nicholas tenía un historial de rebeldía, faltaba a la escuela y había tenido un altercado menor con la policía días antes, las autoridades clasificaron el caso como una fuga voluntaria y por eso no iniciaron una búsqueda inmediata. Su madre y su hermana comenzaron a pegar carteles con la foto de Nicholas por todo el vecindario y a buscar por su cuenta en casas de amigos y parques locales. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y finalmente los meses se convirtieron en años. La fotografía de Nicholas aparece en carteles. Su nombre circula entre las autoridades. Su familia espera una llamada. Cualquier llamada. Durante ese tiempo, la vida continúa para quienes los rodean, pero para su familia existe una especie de pausa, porque no hay un funeral, no hay un cuerpo, no hay certeza de que esté muerto y tampoco existe la seguridad de que esté vivo. Solo existe la posibilidad, y esa posibilidad puede ser suficiente para mantener una familia esperando durante años.
hasta que en 1997 ocurre algo inesperado. Un joven aparece en circunstancias extrañas. No tiene una identidad clara, no parece saber explicar completamente quién es. Las autoridades intentan averiguar su procedencia, y entonces aparece un nombre: Nicholas Barkley. El joven afirma ser estadounidense y dice haber sido víctima de una situación terrible. Según su relato, había sido secuestrado y habría pasado años sufriendo abuso y explotación. Sin duda, su historia es confusa, pero existe un detalle que cambia todo: su edad. El joven parece tener alrededor de 16 años, y Nicholas debería tener aproximadamente esa edad. La información llega hasta Estados Unidos, y la familia recibe esa noticia. Después de 3 años de silencio, puede que Nicholas esté vivo. Su hermana Carrie decide viajar a España. No sabe exactamente qué encontrará, solo sabe una cosa: va a ver a su hermano. Carrie llega a España y finalmente lo ve. Hay un joven que está delante de ella y dice ser Nicholas, pero hay algo que resulta extraño. El Nicholas que ella recuerda tenía el pelo rubio y los ojos azules. Este joven tiene el pelo oscuro, sus ojos son marrones, habla inglés, pero con un acento extraño, y físicamente parece diferente. Pero Carrie tiene una explicación. Han pasado 3 años. Nicholas era un niño cuando desapareció, y ahora es un adolescente. Ha sufrido años de abuso, así que ella piensa que quizá el tiempo ha cambiado su apariencia. Carrie quiere creer que es él. Después de 3 años sin saber dónde estaba su hermano, la posibilidad de tenerlo de vuelta resulta demasiado importante como para descartarla por algunas diferencias físicas. Así que comienza el regreso. El joven obtiene su documentación, ambos hermanos viajan a Estados Unidos y finalmente vuelve al lugar donde supuestamente nació: San Antonio, la casa donde se crió, la familia, la habitación, los recuerdos. Todo está esperando. Y cuando el joven entra nuevamente en aquella casa, parece que la historia finalmente ha llegado a su final feliz. Pero hay algo que todavía no encaja. Durante las primeras semanas, el joven comienza a vivir nuevamente como Nicholas. Duerme en su antigua casa, come con la familia, habla con sus familiares. Intenta reconstruir una vida que supuestamente había perdido 3 años atrás. Pero existe un problema: no recuerda muchas cosas. Dice que el trauma ha afectado su memoria. No puede explicar determinado acontecimiento de su infancia. No recuerda ciertos lugares, no reconoce algunos detalles. Y cada vez que alguien le pregunta sobre su pasado, tiene la misma explicación: no lo recuerda. Pero mientras la familia intenta reconstruir su relación con él, otras personas comienzan a observarlo. Y algunas empiezan a hacerse preguntas. Uno de los primeros problemas surge con las fotografías. Al comparar antiguas fotografías de Nicholas con el joven que había regresado, la diferencia empieza a llamar la atención. No solamente el cabello, tampoco solamente los ojos. Aparecen diferencias en la estructura del rostro. Y existe otra particularidad: el supuesto Nicholas habla inglés con un acento muy marcado. Algo sin duda extraño para alguien que había crecido en Texas. Pero ninguna de esas cosas demuestran una mentira. Una persona puede cambiar físicamente. Una víctima de trauma puede comportarse de manera diferente. Y por eso, durante un tiempo, las dudas permanecen como simples dudas, hasta que alguien comienza a mirar las fotografías de una manera diferente. Un equipo de televisión local quería grabar un reportaje del milagroso regreso del menor, así que contrataron a un investigador privado llamado Charlie Parker para investigar este caso. Y algo sin duda le llamaría la atención. Al momento de comparar las fotografías del Nicholas desaparecido con las fotografías del joven que había regresado, la forma de las orejas, su estructura y posición no coinciden. Parece un detalle insignificante, pero las orejas son una de las características físicas que cambian relativamente poco con el paso del tiempo. Parker empieza a sospechar, y entonces aparece una posibilidad que hasta ese momento parecía absurda. ¿Y si ese joven no fuera Nicholas? La pregunta es difícil de formular, porque si no es Nicholas, entonces hay que explicar algo mucho más inquietante. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Y por qué alguien se presentaría voluntariamente como un niño desaparecido? Parker no es el único que tiene dudas.
El FBI comienza a examinar al joven. Quieren saber dónde estuvo Nicholas durante los últimos 3 años. Y por sobre todo, quieren encontrar pruebas que permitan confirmar su identidad. El joven entrega una versión extraordinaria. Habla de secuestro, de abusos, de una red de explotación, de personas que supuestamente lo mantuvieron cautivo. Incluso llega a proporcionar nombres. Pero cuando los investigadores intentan comprobar alguno de esos datos, las piezas no terminan de encajar. Las explicaciones cambian y cuando llega el momento de realizar pruebas biológicas, el joven no coopera. Primero acepta, pero después se niega. De todas maneras, la investigación continúa y los agentes empiezan a acercarse a una respuesta, pero todavía no saben exactamente quién tienen delante. Finalmente, llega el momento de comprobar las huellas. No depende de recuerdos, no depende de fotografías, no depende de lo que alguien quiera creer. Las huellas dactilares no deberían mentir. En febrero de 1998, el FBI obtiene las huellas del joven y las compara con información internacional. Y entonces aparece un resultado. El hombre que lleva meses viviendo como Nicholas Barkley no es Nicholas. Su identidad real es otra. Se trata de un ciudadano francés. Tiene 23 años y las autoridades ya conocen su nombre: Frédéric Bourdin. Durante años había utilizado diferentes identidades, pero ahora había llevado su engaño mucho más lejos. Había tomado el nombre de un niño desaparecido y había conseguido entrar en su propia familia. La historia que parecía ser el regreso milagroso de Nicholas acaba de convertirse en algo completamente diferente. En este punto hay que volver atrás, porque Frédéric Bourdin no había comenzado en Texas. Desde joven había construido identidades falsas. En distintos países había utilizado diferentes nombres y diferentes historias. A menudo se presentaba como un adolescente abandonado o una víctima de circunstancias terribles. Su apariencia física le permitía aparentar menos edad de la que realmente tenía, y había desarrollado una habilidad extraordinaria: observar. Cada nueva identidad requería conocer detalles, así que cuando encontró información sobre Nicholas, encontró algo todavía más importante: un adolescente desaparecido, una familia que llevaba 3 años esperando, y una identidad que podía ocupar. Y durante casi 5 meses consiguió vivir como Nicholas. La revelación de Frédéric no resolvía la desaparición, la hacía todavía más extraña, porque ahora sabemos que el joven que regresó a Texas era un impostor, pero Nicholas nunca apareció. No existe un cuerpo, no existe una escena del crimen, no existe una explicación definitiva sobre qué ocurrió aquella noche de 1994. Frédéric ofreció distintas versiones sobre lo que supuestamente le había ocurrido a Nicholas. También llegó a insinuar que miembros de la propia familia podían estar relacionados con la desaparición. Si bien estas acusaciones nunca dieron fruto, las declaraciones de Frédéric pondrían el foco de atención en Jason. Este argumentaba que era imposible que la familia no reconociera a uno de sus integrantes y que habían aceptado su presencia para encubrir algo. Como respuesta a esto, la policía inició una investigación. Nicholas y Jason tenían una relación muy conflictiva y física. Eso sin mencionar que Jason fue la última persona en hablar con él. Y otro suceso extraño sucedió 3 meses después de la desaparición de Nicholas. Jason llamaría a la policía, afirmando que Nicholas había intentado romper una ventana de la casa para así poder entrar. Pero al llegar al lugar, los investigadores no se encontraron con nadie. En medio de esta investigación policial, Jason murió por una sobredosis de drogas. Su muerte cerró la principal línea de investigación. Lo cierto es que nunca sabremos si estas acusaciones fueron un medio por el que Frédéric intentó alejar la atención de él o si realmente Jason estaba escondiendo algo. La historia de Nicholas Barkley contiene 2 misterios diferentes. El primero comienza en 1994. El segundo comenzó 3 años después. Sin embargo, solo uno de esos misterios terminó teniendo una respuesta. El joven que regresó a Texas no era Nicholas, era Frédéric Bourdin. Fue descubierto, arrestado y finalmente condenado por delitos relacionados con la suplantación y el fraude. Pero descubrir al impostor no significó encontrar al desaparecido. Nicholas sigue sin aparecer, y esa es la parte más inquietante de toda esta historia,
porque durante unos meses su familia creyó haberlo recuperado, pero esto era una ilusión. Un hombre desconocido había ocupado el lugar de un niño que llevaba años desaparecido, y cuando finalmente descubrieron quién era, el verdadero Nicholas seguía sin estar allí. Eso sería el relato de hoy, espero que les haya gustado, y nos estamos viendo en el siguiente video con el siguiente caso.